producción científica. Hoy contamos con la presencia de la maestra Jennifer Butanda. Quiero decirles, antes de darles sus referencias biográficas, que las próximas 2 semanas estaremos de receso invernal aquí en el sur y por lo tanto daremos continuidad a este ciclo a partir de, sería el miércoles, bueno, en la última semana de este mes, ¿verdad? Miércoles 27 de julio. Donde, dicho sea de paso, también tendremos a un maestro de música que es Lito Barrios, maestro paraguayo, que nos va a hablar de secretos, así se titula la conferencia, Secretos del Himno Nacional Paraguayo, donde un trabajo que revela quién es el autor, el autor y el compositor de este emblema nacional. Bueno, dicho esto, quiero entonces referirme a Jennifer Butanda, que es una compositora y artista sonora mexicana interesada en la exploración dual entre instrumentos acústicos y electrónicos y de interacción humano-máquina. Comenzó su formación académica en la Facultad Popular de Bellas Artes en Morelia, Michoacán, y hoy por hoy cursa la licenciatura en Música y Tecnología Artística en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en Morelia, y el diplomado en Música para Videojuegos en la Universidad de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Ambas prestigiosas instituciones de educación artística. Ha formado parte de distintos ensambles musicales, entre los que destacan el coro de la Secretaría de Cultura de Michoacán y el ensamble de jazz Lead O'Clock. Ha participado como intérprete en el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, y en el Festival de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, mientras que sus obras han sido programadas en Música por un Cambio, Sonora. Músicos trabajando: Durango, Ensamble Evolution, New York, Festival Expresiones Contemporáneas Michoacán, y en el Festival Michoacán. En 2014 grabó un disco de música popular siendo baterista de la agrupación Los Muggles, con la cual presentó una serie de conciertos en regiones michoacanas y tapatías. Ganó el concurso internacional de composición Challenge a la Carta en Argentina a cargo del compositor, pianista e investigador musical Mauro de María en el año 2020. Recientemente ofreció un taller de audio digital dentro del marco de actividades del Centro de las Artes de Guanajuato, en México. Actualmente su curiosidad la ha llevado al mundo de la composición algorítmica, la música mixta e interactiva y la programación musical en SuperCollider, herramientas con las cuales ha desarrollado diversos proyectos multidisciplinarios. Bueno, quiero decirles que el director de esta institución, Osvaldo Olivera, me pidió que también transmita su cordial saludo a los participantes y las participantes de este taller, y también que les diga que está muy feliz de tener el privilegio de contar con Jennifer en este encuentro. También se suma el saludo de Roberto Ayala, que es el director de investigación y posgrado del Instituto Superior de Bellas Artes. Querida Jennifer, somos compañeros de estudio en la diplomatura de música para videojuegos de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Allí te conocí y bueno, me
llamaron la atención tus intervenciones en las clases, muy enriquecedoras, y esa es la razón por la cual has sido invitada y estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esa invitación. No, pues muchas gracias a ustedes, a ti, Alejandro. Buenas tardes a todos o noches, desde donde sea, donde estén conectados. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación y el interés por mi quehacer. Pues esta va a ser una charla en donde, si bien algunos puntos estarán algo profundizados, otros más los trataré de sintetizar, por lo que si a algunos de ustedes les llegase a surgir la inquietud por conocer más a fondo alguna cuestión o quisieran externar alguna duda, pues me lo hacen saber al final de la presentación, ¿vale? Habrá espacio para ello. Entonces, no sé si hay algo más que decir. Te escuchamos a ti, Jennifer. Perfecto, entonces comienzo a compartir pantalla. Si en algún momento me dejan de escuchar, o hay algún problema, me lo externan, por favor. Te lo avisamos, te avisamos. Bien. Pues como ya lo mencionó Alejandro, actualmente soy estudiante de la licenciatura en Música y Tecnología Artística en la UNAM, Campus Morelia. Estoy a punto de comenzar el 7º semestre y pues bien, desde el primer semestre inicié un proyecto de investigación guiado por mis curiosidades como melómana y amante del sonido. Así es que me gustaría comenzar por lo que dio paso a todo lo que les voy a compartir hoy, que pues fue mi atracción por un sonido urbano. Desde hace ya varios años he estado percatando, escuchando en las calles de mi ciudad un silbido, yo le llamo chiflido, no sé si en sus países le llaman también así, que es producido por camiones de transporte público como el que vemos en esta imagen. Es un silbido agudo que tiene la característica de pasar por varias alturas, de lo agudo a lo grave, y que sucede pues en contadas ocasiones. Privilegiados quienes hemos percatado este fenómeno, pero bueno, para mis oídos pues es tan llamativo que desde el primer momento en que lo escuché quise saber qué era, ¿no? Al inicio creí que se trataba de algún como sistema de frenos, pero quiero compartirles, antes de seguir abordando todo esto, mi objeto sonoro. Me confirman si lo escuchan. ¿Lo escucharon y a buen volumen? Sí, se oyó perfectamente. Se escuchó perfectamente. Excelente. Bueno, pues ese es mi objeto sonoro, el que llamó mi curiosidad, mi atención. Y bueno, pues tengo la obsesión por describir y comprender todo sonido, por lo que pues este chiflido no fue la excepción. Me planteé la meta de conocer sus características y averiguar pues cómo es generado, ¿no? Si se trata de un aerófono, si es un idiófono, y pues decidí ir a la central y ahí tuve la oportunidad de interactuar con uno de los choferes de una unidad y pues me explicó burdamente cómo es que se produce este sonido. Y pues para mi sorpresa es un sonido intencionado. Averigüé que se trata de una manguera corrugada conectada a una de las válvulas de liberación de presión del camión que pues libera un gas que se genera con la combustión. Y pues debo admitir que fue pues muy sorpresivo para mí porque creí que los camiones producían este sonido ya por fábrica, pero pues no, tal vez los choferes sienten pasión por el sonido al igual que yo y por eso hacen este tipo de modificaciones. Pero en fin, provechosamente ese día que hice esta entrevista con el chofer, pues quise realizar algunas grabaciones del chiflido para poder llevarlas a casa y analizar el sonido. Algunas consideraciones para descifrar el tipo de instrumento que es son las siguientes. Pues un aerófono por lo regular es un objeto cilíndrico el cual genera sonidos con la vibración de columnas de aire dentro de él.
mientras que un idiófono produce sonidos con la vibración de un material resonador, es decir, con la vibración del propio cuerpo del instrumento. Además, para que un idiófono produzca más de una altura, debe estar compuesto por varias piezas que vibren individualmente. En este caso, pues el sonido del camión se produce por la liberación de aire a distintas presiones, ¿no? A través de esta manguera, por lo que pues suma a todas estas reflexiones. Quise conseguir un pedazo de manguera que por cierto acá tengo, es básicamente como esta imagen, para experimentar con él y ya más o menos con estas consideraciones de los aerófonos y los idiófonos, de cómo funcionan, me imaginé en ese momento que se trata de aerófonos, ¿no? Lo que hice fue pues soplar a través de esta manguera y pues para mi sorpresa, a pesar de que yo tomara con mis manos esta manguera, no dejaba de producir las mismas alturas, ¿no? Por lo cual pues llegué a la conclusión de que pues mi objeto sonoro es producido por un aerófono de tubo abierto, ¿no? Recordemos que existen los tubos cerrados donde tienen nada más una apertura, pero pues en este caso tiene dos aberturas, pues se trata de una manguera, ¿no? Repito, si fuese un idiófono, pues no podría vibrar, ¿no? Al estar como que en contacto con un cuerpo, en este caso en mi experimentación fueron mis manos. Y pues esa fue como mi primer conclusión, ¿no? De que mi objeto sonoro pues era producido por un aerófono abierto. Y como les mencionaba, el chiflido tiene la característica de pasar por varias alturas y lo que sucede es que estas son generadas por el cambio de presión de gas liberado por estas válvulas del camión. Y pues esto es posible debido al fenómeno de la reflexión, ¿no? Que se produce como una onda estacionaria dentro del tubo. Recordemos que esto de la reflexión pues es un fenómeno físico relacionado con el cambio de dirección de una onda al tocar una superficie sin cambiar su medio de propagación. Y lo que sucede pues es que hay una onda dentro de esta manguera que va tocando como las superficies de la misma y va cambiando de dirección, así como lo vemos en estas imágenes. Y pues esta onda estacionaria proporciona dos vientres, ¿no? En el caso de la producción de la fundamental, la fundamental, pues, por así decirlo, es como el sonido más grave capaz de generar el cuerpo o el instrumento. Entonces, para que se genere como una onda o la fundamental, una nota, pues tiene que haber mínimo un nodo, ¿no? Como vemos en esta imagen de acá, pues se generan dos nodos, ¿no? Ahí es donde sucedería el segundo armónico. Y pues eso sucede con las demás alturas, ¿no? Entre más nodos, el sonido se va volviendo más agudo. Para entender un poquito más esto, aquí tenemos este diagrama de armónicos. La primera fórmula, estas fórmulas matemáticas corresponden primero a la longitud de onda, en donde vemos que el cuarto armónico es la mitad del segundo y a su vez este segundo es la mitad de la fundamental. Para calcular la frecuencia de cada armónico, o sea, el número de vibraciones por segundo, que es lo que nos da como la sensación de altura de un sonido, simplemente multiplicamos la frecuencia de la fundamental por el número de armónico. Lo vemos de este lado. Me gusta poner el ejemplo de una fundamental de 100 Hz, porque pues es fácil comprender que el segundo armónico equivaldrá a 200 Hz, su tercer armónico en 300 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues entendemos que a mayor frecuencia, más pequeña es la longitud de onda. Pues sometí a un análisis espectral las grabaciones que hice para conocer las frecuencias emitidas por estas mangueras. Y pues, ¿qué es esto del análisis espectral? Que es como la principal herramienta de todo espectralista. Pues es un examen de las frecuencias, es decir, las ondas, en este caso acústicas, de una muestra por medio de una gráfica, a la cual llamamos justamente espectrograma. Ya lo veíamos hace un momento que les presenté mi objeto sonoro, pero nuevamente lo voy a reproducir.
Y pues aquí lo vemos muy claro, ¿no? Cómo avanzaba esta línea en el eje horizontal, el eje X, que corresponde al tiempo, mientras que el eje Y va a corresponder a las frecuencias. Aquí de este lado, no sé qué tan pequeño lo vean, pero tenemos una serie de números que van de pequeños a grandes. Entre más arriba se encuentre, la frecuencia es más aguda. Así es que a continuación tenemos los datos que obtuve de este análisis espectral. En esta columna tenemos como el rango de frecuencias entre cada parcial o armónico que veíamos en el espectrograma. Siempre me gusta trabajar con rangos porque si bien pues este tipo de herramientas digitales pues no son tan exactas, ¿no? Yo utilizo una herramienta que se llama Sonic Visualizer. Antes se utilizaba una que se llama Spear, y pues ambas te muestran un rango, ¿no? Fueron programadas como tomando en cuenta estos fallos digitales que puede haber, y te muestran ahí un rango, una aproximación de las vibraciones, ¿no? De estas frecuencias. Y pues si ajustáramos estos valores a nuestro sistema musical occidental, equivaldrían a estas notas que vemos en esta columna. Pero pues como vemos casi todas guardan esa relación de segundas menores, ¿no? Es decir, saltos de semitono, que es como el salto más pequeño que tenemos en nuestro sistema. Y pues todo esto podría dar pautas a pues un lenguaje musical. Y ahora pues ¿a qué armónicos corresponderán todas esas frecuencias? Pues si vemos la relación interválica entre cada nota, aquí, por ejemplo, saltándonos estas primeras frecuencias, que estas que están aquí hasta arriba corresponden a las más agudas que veíamos en el espectrograma. Si vemos esa relación interválica entre cada nota de la serie de armónicos, observamos que a partir del séptimo comenzamos a tener puros intervalos de segundas menores, ¿no? Ajustando nuevamente a nuestro sistema musical occidental, esto corresponde a él. Por tanto, podemos deducir que los armónicos del chiflido camionero corresponde a armónicos por arriba del séptimo de una fundamental, que pues cabe señalar que en nuestro espectrograma nunca obtuvimos una fundamental, una característica de nuestro objeto sonoro, o bueno, mi objeto sonoro. Y bueno, después de conocer más a detalle mi objeto sonoro, llegó el momento de trazarme un nuevo objetivo, ¿no? Que es lo interesante de todo esto, que es hacer música basada en él. Y pues de qué manera hacerlo, me empecé a plantear todas las posibilidades. Podía usar el sample, usar todas estas grabaciones, o recrear o sintetizar este sonido, descomponerlo y usar sus partes, usarlo como elemento armónico, melódico o rítmico. Me empecé a cuestionar todas estas cosas, y a partir de ciertas pláticas que tenía con profesores, donde manifestaba todo este interés por crear música con objetos sonoros, pues tuve una charla con un profesor muy querido mío llamado Juan Sebastián Lach, y pues gracias a él me enteré de que hubieron unos franceses en los años 70 interesados también en la creación musical partiendo de los componentes espectrales de los sonidos. Entonces nos remontamos a Francia en los años 70, donde hubieron pues varios compositores. Al inicio nada más eran como 3 grandes amigos llamados Gerard Grisey, Tristan Murail y Michael Levinan, y a quienes más adelante se les unieron Hugues Dufort y Roger Tessier, quienes pues, se interesaron en lo que ocurría en el interior del sonido, es decir, el timbre. Ellos pues por muchos años se dedicaron al estudio de esta cualidad del sonido que les menciono, del timbre, y terminaron conformando una corriente llamada Littinger, donde utilizaban pues las propiedades acústicas del sonido como base para sus piezas. En otras palabras, pues empleaban el espectro sonoro como material para la creación musical. Y pues claro que este interés pues se da en otras partes del mundo, de ahí que conozcamos a compositores como George Friedrich Haas, quien al día de hoy me parece que tiene 68, arriba de 65 años. El famosísimo James Tenney, ¿no? Americano. Me atrevería a decir que también Stockhausen fue un espectralista.
también John Chowning, un americano igual. Hay una compositora, Kaya Saariaho, también tiene muchas obras espectrales. Ella es finlandesa. Y Claude Risset, también un francés. Y pues mi amadísimo Giorgi Ligeti, ¿no? Este húngaro compositor famosísimo. Me atrevería a decir que él también llegó a hacer algunas obras basadas en el timbre. En fin, pues hablamos entonces de música espectral, ¿no? Un estilo compositivo que profundiza en el timbre, que presta atención a cada una de las vibraciones que forman los sonidos. Mencioné hace unos momentos la cualidad del sonido que corresponde a esto, que es el timbre. Y pues el timbre del sonido está condicionado en parte por la distribución espectral, es decir, el número, la amplitud y la evolución temporal de los componentes espectrales. Así que, pues, mucho en relación del trabajo de todos estos espectralistas, ¿no? Con mi interés. Pues en mi búsqueda de música espectral me encontré con la obra de Grisey, francés. Aquí les comparto, de hecho, una página de su pieza Paxiel. Podemos ver cómo le asigna a cada instrumento una altura, ¿no? Una temporalidad distinta, que es el término, ¿no? De todas estas alturas, el comienzo. Clara característica de una obra espectral. Y pues este compositor tiene un artículo llamado Did You Say Spectral, en donde pues habla a detalle sobre el espectralismo. Enlista, por ejemplo, algunas consecuencias fundamentales de esta corriente. Como primer punto, pues tiene como esta aproximación ecológica a los timbres, ruidos, intervalos, la integración de armonía y timbre dentro de una sola entidad. Esto me parece muy interesante porque con este tipo de música la superposición de sonidos no la vamos a percibir como una armonía, sino como un timbre. También habla sobre la integración de todo tipo de sonido, desde ruido blanco hasta una onda senoidal. Y este punto en específico me lleva a considerar implementar a mi obra no solo pues, las alturas que se ven en el espectrograma, sino todo el contenido tímbrico que se genera por tratarse de aire, hablando de mi proyecto de los camiones, ¿no? Se trata de un sonido que se genera con liberación de presión de aire, ¿no? Entonces, ¿por qué no implementar todo este ruido que genera un soplido, una presión, pues a una obra musical, ¿no? Por ejemplo, también el motor, ¿no? En mis samples, en mis grabaciones, pues se cuela el sonido del motor, no solo pues estas alturas, estos silbidos, chiflidos, sino pues ahí está el motor en la presencia de los graves, ¿no? Entonces, ¿cómo sería emplear la cualidad de un motor para hacer música? Otro punto que menciona es la creación de nuevas funciones armónicas que incluyen la noción de complementariedad, o sea, acústica, no cromática y jerarquías de complejidad. Pues al tratarse de timbre, pues va a haber valdría la pena dejar atrás como las limitantes de un sistema temperado, ¿no? Nuestro sistema occidental de 12 notas por octava. Al tratarse de timbre, pues encontramos una relación matemática pues muy distinta a la que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Actual. Y pues un restablecimiento también, ¿no? En un contexto como más amplio de las ideas de consonancia y disonancia, así como de modulación. Se trata como de microtonos, entonces te abre un mundo gigante entre consonancias, disonancias. Y pues de nuevo, ¿no? La armonía y sus condiciones pues quedarán como atrás. O sea, lo que ya mencioné, saldríamos del sistema temperado y estableceríamos nuevas escalas incluso, ¿no? Con el tiempo quizás hasta una reinvención melódica. Y también por su parte, Grisey nos habla en su artículo las consecuencias temporales. Esto pues como primer punto menciona una actitud más atenta hacia la fenomenología de la percepción. Hablamos de una música que exigirá una concentración de la audiencia, ¿no? Una integración del tiempo como objeto mismo de la forma, o sea, el tratar como con los componentes de un timbre que aparecen y desaparecen en momentos específicos de un timbre, pues tiene la gran relevancia para un espectralista, ¿no? O sea,
como que lo lleva a emplear nuevas cifras para determinar estructuras en la música, quizá romper con estas formas tan clásicas de rondó, forma binaria, forma ternaria, ¿no? Canon, las fugas, ¿no? Como que lleva al compositor a cuestionarse nuevas formas o nuevas estructuras en una obra musical con base en los datos que te arroja un espectrograma, ¿no? La temporalidad de los mismos componentes. Y pues estos 3 puntos, estos últimos, nos hace hablar de una música pues más estática que rítmica, ¿no? Hay una exploración del tiempo, estirado y contraído, separados de los ritmos del lenguaje. Hay una renovación con el tiempo de una métrica y la exploración de umbrales entre ritmo y duraciones, ¿no? Una posible dialéctica entre música evolutiva y ritmos radicalmente diferentes. Y pues Grisey menciona también algunas consecuencias formales del espectralismo. Las voy a mencionar solo superficialmente. Entre ellos está un acercamiento más orgánico a la forma por autogeneración de sonidos, la exploración de todas las formas de fusión y de umbrales entre diferentes parámetros, potencial para interactuar con la fusión y la continuidad por una parte, y difracción y discontinuidad por el otro, invención de procesos como opuesto del desarrollo tradicional, uso de arquetipos sónicos flexibles y neutrales que faciliten la percepción y memorización de procesos, superposición y colocación dentro y fuera de fase contradictoria, parcial o procesos implicados, y la superposición y yuxtaposición de formas que fluyen dentro de marcos temporales radicalmente diferentes. Todo esto, pues si quisieran abordarlo más, porque pues es un artículo algo extenso de Grisey, pues igual les puedo compartir esta fuente, este artículo. La verdad es muy interesante porque muestra también mucho de su perspectiva, ¿no? De lo que se estaba dando en ese contexto. No solo habla de su obra, ¿no? Y pues el espectralismo no solo se va a interesar en el qué, sino en el cómo. O sea, lo decía en uno de los puntos anteriores, Grisey, ¿no? Donde recalca que no solo les interesaba ver cuáles armónicos conformaban un timbre, sino que además ponían suma atención a la aparición de estos en el tiempo, ¿no? Así como a la relación de intensidades entre ellos. En acústica este proceso se conoce como envolvente, la cual pues está constituido por estas 4 fases: ataque, decay, sustain y release. Corresponden como a, pues tal cual, ataque, decay es como caída, sustain, sostenimiento, y release, liberación, como la temporalidad del sonido en el tiempo. Estas fases pues van a ser muy importantes para los compositores espectrales. Y pues bueno, además de leer a Grisey, pues estuve escuchando parte de su obra, entre la que se encuentra Paxiel, la pieza que venía en la partitura que les compartí, y pues es una pieza que decidí analizar. Es la primera obra espectral de este pionero del espectralismo. En un análisis realizado por Lalit Philip en el 2001, se menciona que Grisey estuvo fuertemente influenciado por Giacinto Scelsi, un compositor italiano, mismo que Grisey contó que pues recordaba haber escuchado su primer cuarteto y una pieza que se llama Anahit de 1965 para violín y orquesta de cámara. Menciona que pues se encontró una grabación vieja y empezó a escuchar a este compositor, y pues él mismo menciona, ¿no? Por ahí en el análisis de Lalit cita a Grisey donde dice tal cual: me encantó esta música desde el principio y vi en ella una confirmación de mis propios descubrimientos sobre las tensiones internas del sonido y el dinamismo extremo que resulta. La diferencia radical y la frescura esencial de esta música me confirmaron en un camino no exento de peligros, ¿no? Como que le dio el impulso a indagar más, a resolver como estos intereses que él mismo ya tenía, ¿no? Con otras obras
De hecho, él en ese momento acababa de escribir y estrenar su obra Periods en 1974. Y pues tras esta como influencia, como que se replantea todo, ¿no? Y se traza esta meta de abordar la música desde otra perspectiva. Comenta que para entonces pues había analizado el sonido de un mi de trombón, que es como la fundamental, la nota más grave que puede hacer un trombón, con la ayuda de un espectrograma, y toma los principales componentes de este como material de interpretación para 7 instrumentos. De eso va su obra Periods. Y pues es una técnica que más adelante él mismo llama síntesis instrumental. Y pues veremos que para el caso de Paxiel, pues emplea 18 instrumentos con los cuales desarrolla una sucesión de episodios utilizando la fundamental y los armónicos del timbre analizado. Para esto también quiso aprovechar los descubrimientos científicos en acústica, estudio de la constitución de los sonidos, la psicoacústica también, que es como el estudio de la percepción del sonido. Y de hecho se basa en sus investigaciones acerca del sonido y acústica que desarrolla pues significativamente, ¿no? Con 2 libros. Una es el Acoustic Music de 1971 de Emily Lipp y Vues Nouvelles sur le monde des sons de 1960 de Fritz Wickel. Pues ambas de las primeras de subgénero en francés, cuyo público meta pues era todo aquel que deseara tener un conocimiento fundamental del mundo de los sonidos musicales, ¿no? Y de la percepción auditiva. Y pues bueno, para esta pieza también se apropia de un gran número de fenómenos sonoros que explorará directamente a través de su música, por ejemplo, con la reconstrucción del espectro, esto que menciono de la síntesis instrumental. Y pues es una música en rechazo de la música serial de Boulez, Stockhausen, ¿no? Y entre otros compositores. Por ello, pues reducen como la música a una combinación de parámetros, es decir, tono, duración, intensidad, timbre, pues sin relación con la percepción que se puede tener de la obra. En ella pues intenta formas dinámicas que no resultan de patrones preestablecidos, o sea, la forma, lo que les mencionaba, la forma sonata, variaciones, forma lead, sino que se inspira en la forma en que se convierten los sonidos, ¿no? Para crear estas estructuras musicales. Y pues ya lo veíamos hace rato, es una música diferencial porque va a intentar integrar todas las categorías de sonido, es decir, sonidos armónicos, inarmónicos, ruidosos, acepta las diferentes categorías de sonidos, permitiendo revelar pues las cualidades individuales, ¿no? Sin privilegiar a ninguna de ellas. Y pues Paxiel es una música liminal, del latín limen, que es el umbral, porque pretende destacar los umbrales donde se producen las interacciones entre los parámetros sonoros. Es lo que mencionaba hace rato, ¿no? De que la combinación vertical de sonidos no será concebida como armonía, sino como timbre. También es una música transitoria, porque se basa en procesos biológicos, esto de nacimiento, vida, muerte, descanso, inhalación, exhalación. La forma musical es entonces una transición continua de un estado a otro. También podemos hablar de objeto sonoro a escala, porque ahí su objeto sonoro vendría siendo esto del el mi grave de un trombón, y lo reconstruye, ¿no? A través de toda su obra. Inicia presentando la fundamental con el trombón y momentos después introduce los armónicos en los demás instrumentos, ¿no? Mismos que van a mantener, así como aparece en el espectro, pues una temporalidad de intensidad distinta, ¿no? A lo largo de toda la pieza. Es como, me encanta decirlo así, como sonoro a escala, objeto sonoro a escala, porque lo que en realidad ocurre en el objeto sonoro se va a extender durante varios segundos en la pieza. Es decir, va a reconstruir a escala el espectro de su objeto sonoro, ¿no? Y pues también hay una ruptura del temperamento, ya lo mencionábamos también hace rato, al tratarse de armónicos, de timbres, sonidos naturales, pues van a guardar una relación matemática distinta como lo tenemos en nuestro sistema
occidental musical. Y pues él prioriza los instrumentos de cuerda, ¿no? Ya que pues estos van a permitir producir microintervalos que coincidan o al menos se acerquen a los componentes del espectro. No es como, por ejemplo, una guitarra en donde tenemos los trastes bien definidos, donde tenemos líneas a partir de las cuales se generan alturas, sino que pues un violín no va a tener esta limitante de alturas, ¿no? Y pues bueno, por último, con respecto a esta pieza, pues me gustaría comentar que su riqueza pues no radica en la ambiciosa réplica del timbre de un trombón, sino en cómo Grisey vuelve suyo el timbre progresivamente cambiante, ¿no? Con modificaciones de técnica, articulaciones y los distintos registros de los instrumentos. Por ahí, pues, si quisieran abundar más con un análisis respecto a esta pieza, pues les recomiendo mucho estos dos análisis, Ferón y Lalit. Ellos se clavan, ¿no?, a analizarlo muy minuciosamente esta pieza, pero pues ahorita no nos da tiempo de abundar mucho en estas técnicas. Aquí esta es la primera página de la pieza. Inicia, ¿no?, con el trombón, el contrabajo, y poco a poco va introduciendo los parciales o armónicos en los demás instrumentos. Como les decía, pues es una pieza para 18 instrumentos, y ves, es como un desarrollo a la pieza que les comentaba, que hizo un año antes, de Periods, en donde nada más había utilizado 7 instrumentos. Pero me gustaría dar paso ahora pues a un proyecto que he estado desarrollando. Se llama Micro, música espectral microtonal a partir de sonidos microbuceros. Pues con él pretendo generar una composición espectral microtonal para un ensamble conformado por un saxofón tenor, un artefacto aerófono construido con mangueras corrugadas, inspirado en las modificaciones de los microbuses, 2 violines, viola, violonchelo y electrónica en tiempo real. Todo esto pues pretendo que sea una obra de alrededor de 30 minutos. Y pues tengo el objetivo de explorar la musicalidad que tienen los chiflidos camioneros, ¿no? Me gustaría hacer un registro por medio de una obra espectral microtonal de larga duración de este fenómeno acústico, que pues sé que muchos morelianos y quizá otros mexicanos hemos presenciado. Una de las metas es realizar pues una síntesis instrumental de mi objeto sonoro, esta técnica de Grisey, y pues otra sería construir un aerófono a partir de las mangueras corrugadas. Las características generales de la obra, pues sin duda alguna pues va a ser microtonal. Voy a emplear cuartos y sextos de tono en los instrumentos de cuerda frotada, violín, viola. Voy a utilizar escalas, intervalos y cambios de registro con base en los datos del espectrograma y de acuerdo a la idiomaticidad de los instrumentos, ¿no? Su forma va a ser binaria, seriada, es decir, A, B, A, B, A, B, A, con transiciones entre cada parte, donde pues A va a corresponder a secciones texturales, tímbricas, que den una sensación como de estática, en donde si acaso hay algunos movimientos, se trate pues de una textura como heterofónica, mientras que las secciones B van a tener mayor movimiento debido como a la dinámica de gestos en cada uno de los instrumentos y al diálogo rítmico interno, ¿no? Van a ser secciones un poco más polifónicas, a momentos melódicas con acompañamiento. Y pues algunas de las técnicas, timbres y recursos tímbricos instrumentales que pienso utilizar y que muchos de ellos son influenciados por Grisey, va a ser el non vibrato en las cuerdas, timbres aflautados, armónicos, multifónicos en el saxofón, por esta cualidad de generar más de un tono a la vez, transformaciones graduales, entretejimientos texturales, esto lo tomo mucho de Ligeti, momentos exclusivos para el registro agudo del ensamble, momentos exclusivos para el registro grave del ensamble, ¿no? Como darle un momento específico en la pieza para demostrar las partes del espectro agudo y grave. Me gustaría esto que les menciono, la curiosidad que tengo por desarrollar una música inspirada en el motor de los camiones. Estará interesante, ¿no? Una sección exclusiva para esta parte. Síntesis instrumental,
lo que tengo mencionando, ¿no?, a lo largo de esta presentación. Síntesis electrónica. Aquí hago un paréntesis. En el año 2019, si no mal recuerdo, hice una obra como mi primera aproximación a música espectral, basada en estos sonidos microbuseros, y desarrollé pues un código en Super Collider, ¿no? Ahí jugué mucho con los parciales de mi espectro, hice como yuxtaposiciones y superposiciones de varios de los parciales, creando timbres nuevos, utilizando varias técnicas de síntesis, ¿no? Por ahí la síntesis granular, sampleando las grabaciones, síntesis de AM, RM, ¿no?, el ring modulation. Y pues me gustaría aprovechar todos estos acercamientos que hice para pues sumarlo a mi nuevo ensamble, ¿no?, que va a contener también esta parte acústica. Y pues también me encantaría seguir con esto de procesar las grabaciones de mi objeto sonoro. Aquí tengo lo que sería pues un controlador virtual en Super Collider. Este es un trabajo que diseñé el año pasado. Lo coloco aquí porque es una aproximación también a lo que sería un controlador para la parte electrónica de esta pieza, en donde me pues permitiría manipular varios parámetros, entre ellos pues timbres creados con diferentes técnicas de síntesis. Y pues mi plan es escribir como una partitura para cada instrumentista, incluyendo pues aquella parte electrónica, ¿no? Estoy casi por terminar. Quisiera compartir que pues todo este proyecto es muy significativo para mí, pues a raíz de este planteamiento me he permitido desarrollar otras obras donde pues no solo he aplicado los conocimientos teóricos musicales que he adquirido a lo largo de mis estudios, sino donde además pues me he visto como motivada a fusionar y expandir las capacidades que se tienen con los instrumentos acústicos con los recursos tecnológicos, ¿no? Lo cual pues finalmente es mi objetivo profesional. Esta es mi bibliografía, no sé si pues si a alguno le interese como abordar más estos temas. Aquí les dejo mi contacto por si quisieran como una información extra o incluso la partitura de Partiel y Periods de Grisey o alguna obra espectral. Y pues ahora sí, si gustan, pasamos a la parte de preguntas. Gracias por su atención. Bueno, acá quiero leer algunos comentarios. Dice el profesor Miguel Ángel Bernal: yo oí, se refiere al chiflido, al silbido en ómnibus y en tubos, mangueras de las aspiradoras antiguas. Bueno, todos dicen excelente. Algunas personas que escribieron algo. Acá leo otro comentario del profesor Bernal, que si quiere hablar puede abrir el micrófono y hacerlo. Muy interesante, muchas gracias Jennifer Butanda por compartir sus conocimientos, experiencias y proyectos sobre música espectral. Felicitaciones y le deseamos el mayor de los éxitos. Yo tengo una duda, Jennifer, sobre el sonido fundamental. ¿Desaparece en el caso de tu experimentación con ese silbido? No entendí bien eso. Sí, lo que sucede es que por las cualidades de la manguera y por la liberación tan rápida que se da de presión en los camiones, no llega a sonar la fundamental. Es un buen cuestionamiento o punto de partida para investigaciones más adelante, pero si bien creo que
tiene la característica estos camiones, ¿no? De liberar rápidamente esta presión, y tan pequeña es la manguera y tan larga, porque burdamente me explicó el chofer que llegan a colocarla a manera de espiral a partir de la válvula de liberación, pues no llega a sonar jamás la fundamental. Tenía la teoría de que quizá era una fundamental más grave de nuestra percepción, de nuestro umbral, pero no aparece tampoco en el análisis espectral, ¿no? Lo veíamos a partir de cierta frecuencia y que de hecho son muy agudos, no está esa fundamental. Entonces quedó descartada esa teoría de que era muy grave la fundamental, pero me imagino que por tan presión tan rápida que se da, pues llega hasta cierto número en la serie de armónicos, ¿no? Lo que llega a sonar. También falta como desarrollar análisis un poco más minuciosos para determinar exactamente qué número de armónico corresponde cada uno, pero pues también está el cuestionamiento de ¿valdría la pena saber qué número de armónico es para crear música con ellos? Pues ya tengo los datos, ¿no? Lo interesante de todo eso es empezar a jugar, crear música, pero al menos ya sabemos que pues es un aerófono de abierto y la relación interválica que hay entre ellos, ¿no? O sea que el sonido fundamental no está identificado, no sabes cuál es. No, y tampoco suena. Pero se podría obtener por cálculo. Se podría, pero sí está esa limitante de pues los fallos del espectrograma, ¿no? A manera digital, que te arroja como rangos, cómo determinar a qué frecuencia exacta pertenece cada uno. Y sí, llegué a hacer cálculos para determinar como a qué frecuencia correspondería la fundamental, pero pues son meras aproximaciones, ¿no? Otra cosa, ¿cómo se plasma en una partitura los microtonos? Yo particularmente no tengo experiencia con partituras microtonales. Es una buena pregunta y eso me lleva como a compartir la partitura de Paxiel, en donde vamos a ver cómo, pues es una manera de representar los microtonos que han hecho varios compositores, no solo Grisey. Bueno, ahí la estamos viendo. Importantísimo, ¿no? Para un compositor que va a empezar a implementar un nuevo lenguaje, por así decirlo, tener siempre una página con notas de interpretación. Y la parte de los microtonos está aquí justamente, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí son, dice, un poco arriba de cuarto de tono. Me parece que este es cuarto de tono, sexto de tono, un poco arriba del sexto de tono, un poco abajo del sexto de tono. Y ataco impredecible, me imagino un ataque impredecible, no sé, algo Incidental. Y pues hay otros compositores que implementan también como variantes de las alteraciones de B cuadros, sostenidos, con cierta simbología implementada para indicar que se trata de microtonalidades. Ya en la partitura todo esto plasmado, por ejemplo, aquí tenemos como una alteración antes de la nota. Esto me parece que era el cuarto de tono. Esto parece un sostenido normal, común y corriente. Aquí otra vez nuevamente cuartos de tono. Y pues está interesante ver cómo plasma todo esto. También pues
e introduce otra simbología para representar técnicas, ¿no? En los alientos, en las cuerdas. Y los editores de partituras, los software de edición de partituras, traen recursos como para representar estos microtonos y demás. Sí, yo por ejemplo trabajo con Sibelius. Sibelius. Ahí tiene un apartado justamente con algunas simbologías ya implementadas. También tiene la opción de darte como compositor esa facilidad de crear símbolos, ponerlos ahí y estarlos utilizando alrededor de toda tu pieza. No he trabajado con otro editor, pero otro como herramienta podría ser si alguno de aquí trabaja con algún editor de partituras y no tienen estos símbolos, es exportar la partitura como en seco, tal vez como Grisey lo hizo con estas líneas o con las notas, y pues con otros editores colocar estas simbologías, ¿no? Es lo que me imagino que haría si no tuviera en mis manos Sibelius. Sí, yo particularmente trabajo con Finale y que yo sepa no tiene esos recursos, ¿no? Sí. No sé si alguien más tenga alguna duda, un comentario. Sí, por favor, quien quiera expresar algo, que no tenga vergüenza. Incluso si sienten que en algún punto fui demasiado rápido, podemos abundar un poco más en algo. Igual les puedo dejar, bueno, puedo compartir de nuevo pantalla para quienes quieran anotar mi correo por cualquier otra duda, comentario. Tengo mucho contenido, pues por ejemplo este artículo de Grisey, estas partituras, cualquier cuestión que tenga que ver con música espectral, pueden contactarme. Y en esta diplomatura que estamos haciendo, estamos trabajando con videojuegos. ¿Se trabaja en videojuegos con música espectral? Buena pregunta. Hasta el momento no he sabido de alguien que lo haga, pero sería un buen parteaguas, ¿no? Sería un buen proyecto para Jennifer Butanda. Pero si bien considero que son como músicas un poco distintas en cuanto incluso el público meta, porque si bien lo mencionaba también Grisey, ¿no? Que este tipo de música va a exigir como una atención de la audiencia, porque tiene que estar prestando atención al timbre y no tanto a la cuestión como rítmica, armónica. Me parece que la música de videojuegos tiene esta característica de pues, representar o expresar emociones, algo de lo que ayuda a la inmersión en los videojuegos, ¿no? Es tener al jugador emocionado, alerta, y me parece que la música espectral no creo que logre esos objetivos. Creo que no hay, pues, habiendo ausencia de armonía, no hay esta cualidad de emoción en la música. Tampoco tiene este carácter rítmico como para poner al jugador alerta o emocionado o cambiar un poco con su actitud dentro del juego. Pero considero que sí podemos tomar como que esta parte de la riqueza en el espectro, esta percepción, ¿no? De todo el rango espectral que se puede lograr. Puede ser como una justificación ante cierta construcción de timbres para quienes nos gusta como crear música desde cero, desde la concepción de un timbre. Yo, por ejemplo, como programadora que hago todo este tipo de cosas desde Super Collider, creo no solo como
ya el material musical, sino el material sonoro, que son los timbres, los sonidos con los que voy a trabajar, podría ser una buena excusa, justificación, basarse en análisis espectrales para construir todo este material y así construir música, ¿no? Pero no tal cual, creo, generando música espectral para un videojuego. Creo que no, es un objetivo distinto. Creo que Alejandro se quedó congelado. ¿Alguien quisiera compartir alguna otra cosa? Bueno, a mí me escuchan. Sí. A mí me parece muy interesante todas estas propuestas, estas escuelas que estás mencionando, porque no sé si recuerdas, bueno, una plática que tuvimos tú y yo respecto, bueno, yo soy ignorante de la música, pero la asocio a literatura, que es mi ámbito. Bueno, alguna vez me expresaste el hecho de que quizá esto ya no le ibas a ahondar tanto en algunos proyectos, pero yo quería invitarte a que sí siguieras con ello, porque son escuelas que están como vinculadas a intereses y visiones que el ser humano tiene ya en la actualidad gracias a distintas tecnologías y eras de pensamiento, ¿no? En que estamos inscritos hoy día. Estas escuelas creo que ya como que ya no se fijan tanto en no sé cómo explicarlo bien musicalmente, disculpen mi torpeza, pero por ejemplo en la literatura de más o menos esa época de, por ejemplo, la escuela que propusiste de Grisé, pues en la literatura también estaban todas estas propuestas de estudiar el microcosmos, ¿no? De qué es lo literario. Se preguntaban ya no cómo hacer literatura, sino qué es propiamente eso. Y pues basados, por ejemplo, en las escuelas realistas de las que te platicaba y que tuvimos alguna que otra platiquita, pues estaban como tratando de desentrañar ese microcosmos dentro de su arte, ¿no? Y me parece que estas escuelas son muy importantes por eso, porque ya, o sea, como que es una nueva óptica que se asoma a esa microestructura de la música, ¿no? Muy interesante, y que trabaja ya no solo con, por así decirlo, estructuras tradicionales como instrumentos o sonidos determinados, sino ya como del ámbito popular, ¿no? Que es algo que te mueve mucho a ti también, estos sonidos urbanos, camiones, combis y demás que pueden guardar como una estrecha relación con estas nuevas propuestas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, yo quería anotar esto, que es algo muy interesante, que pues varias artes también se han como empeñado en indagar, incluida la literatura, de qué es lo que compone, ¿no? Su propio arte, su propia disciplina. Creo que propuestas como esta que tú tienes y que estos franceses contribuyeron con ello, creo que son muy importantes para poder analizar el arte desde otra perspectiva, ¿no? Incluso, como te decía, o sea, desde las ciencias, ya ahora, pues gracias a la química, la biología, la física, tenemos un entendimiento como más intrínseco, ¿no? De lo que compone el propio universo, entonces eso se refleja también en nuestro arte, ¿no? Estamos buscando como la estructura íntima, intrínseca de lo que nos mueve, ¿no? De eso, de nuestra propia disciplina, entonces está genial, la verdad, todo esto que propones. Pues muchas gracias, Doni. Pues sí, creo que podría ser un buen detonante, como tomar estos principios técnicos, ¿no? Con lo que trabajaban los espectralistas franceses, pero sería como pues una herramienta más dentro de la música popular, que si bien considero que hacer música popular pues ya está atado a ciertas condiciones porque tiene un objetivo. El objetivo de la música espectral pues sí creo que es muy distinta y no creo que en algún punto sería algo comercial popular, pero sería pues una buena manera de aportar quizá nuevas estructuras, como mencionas, quizá para acercar un poco a la gente a esta percepción del sonido. Yo tengo como esa meta, pero con otro tipo de música, pues acercar a las personas a escuchar música por el simple hecho de ser sonido, más allá de ciertos parámetros musicales, ¿no? Que no solo se esté concentrando la gente en una cuestión rítmica, armónica, sino que pues abran sus oídos, ¿no? De hecho, pocas personas, me atrevo a decir, con las que he dialogado, pues han notado este fenómeno urbano, ¿no? Al principio me juzgaban loca como de, ¿estás segura que no estás imaginando esos sonidos?
y mientras se los comentaba, a veces nos encontrábamos en la calle y sucedía, curiosamente en ese momento, y era como, mira, es ese. Y es como, wow, nunca lo había escuchado y eso que paso por aquí diario, ¿no? Entonces, como que la gente, desde mi punto de vista ahorita, tiene más concentración en las cuestiones visuales o en su mundo de ideas y me gustaría como tener esa meta de abrir los oídos a la audiencia y me parece que la música espectralista pues me abre camino con todos estos objetivos, me muestra herramientas que me pueden servir para ello, ¿no? Incluso el hecho de que me haya interesado en el espectralismo creo que fue con base en esta percepción o en este oído abierto que posiblemente tengo y tenemos otras personas. Pero sí me parece pues interesante tu comentario porque sí puedo ligar un mundo con el otro, quizá no con los objetivos, son objetivos distintos, pero en cuestión recursos técnicos y cuestionamientos como desde el propio compositor, pues sí los puede haber. Claro. Gracias. Digamos que el ambiente urbano es más propicio para el desarrollo espectral que el ambiente rural. No lo considero así. Pienso que el espectralismo puede estar en cualquier ámbito y contexto. El hecho de que existan sonidos, pues ya da para mucho, ¿no? Si tenemos un sonido y una herramienta para analizarlo y otra para crear música, puede haber espectralismo. Pero si bien, pues, un contexto, una situación urbana, pues va a tener una masa de sonidos súper rico, ¿no? Donde podemos obtener cualquier objeto sonoro. Claro. Y se puede pensar en una microarmonía. Pienso que sí, pero considero que el público meta de una música que utilice microarmonías sería una persona o una audiencia con un oído muy desarrollado, ¿no? Porque, pues por algo también nuestro sistema temperado, cuya división por octavas son 12 semitonos, es también por la percepción, ¿no?, normal de un humano, que pues apenas distinguimos esa... Bueno, de hecho me atrevo a decir que cuartos de tono sí son todavía diferenciables por el oído, por así decirlo, pero ya cosas más pequeñas creo que el oído no lo percibiría como armonía tal cual, sino como timbre. Y de hecho es lo que sucede con los fenómenos en sí, ¿no? Suceden timbres y nuestro oído nada más le llega esa información del objeto del cual se produjo ese sonido, ¿no? De ahí que distingamos el sonido de una trompeta con el de un piano, por esa riqueza en los micro tonos que hay en ese espectro en comparación con lo de un piano, ¿no? Entonces me imagino que, o podría decir que sí existe, pero en nuestra percepción pues no va a ser concebida como armonía tal cual. Por ahí Ligeti utiliza mucho un concepto que más bien es micropolifonía, que es el movimiento muy pequeño de cada instrumento, de cada línea instrumental. Él emplea esto para crear texturas, igual lo mencionaba como un espectralista porque él forma muchos timbres. Bueno, uno le puede poner la etiqueta que sea, ¿no? Tal vez habrá alguien que diga, no, es que eso sí es armonía porque crea esta sensación de disonancia, consonancia, pero pues qué buena pregunta, ¿no? ¿En qué punto se convierte algo en timbre siendo armonía? Pero está interesante también eso, si a alguien le interesó todo esto, Ligeti tiene este concepto, micropolifonía, pueden buscar más al respecto o yo les puedo brindar también bibliografía al respecto. Está bueno. Buena pregunta. Este trabajo tuyo se enmarca
en tu quehacer académico, en la carrera que estás haciendo en la UNAM? Sí, mucho de lo que hago es básicamente eso, mi ser melómano y esta pasión por los sonidos pues me ha llevado a plasmar o a concentrar en sí, de hecho, cualquier actividad que hago en eso, ¿no? No me caso con la idea de la que vengo, que es como, yo empecé en la música popular, ¿no? Tocando la batería, por ahí lo mencionabas al inicio, pero todo eso me iba llevando a cuestionarme cuestiones sonoras, ¿no? Y en lo personal creo que eso fue lo que me llevó a una institución y a agarrar cualquier herramienta que se me presentase para abundar más en estas curiosidades. Y sí, casi todos mis proyectos de investigación, mis proyectos profesionales, tanto dentro como fuera de las instituciones, pues han sido basadas fuertemente por, diría que espectralismo, pero es más por esa curiosidad de definir de dónde vienen y qué características tienen y cómo puedo transformar estas cualidades, ya sea acústicamente o electrónicamente, con la programación. Y pues también fuertemente mi quehacer musical se ha visto influenciado por esta necesidad por expandir mis capacidades como instrumentista, que si bien pues tengo muchos instrumentos en el cuarto, pero teniendo una tecnología más poderosa que mis manos, pues me ha llevado a, a trazarme como metas musicales como para medios mixtos, ¿no? Y multiinstrumentistas, donde, pues digo, si tengo muchos instrumentos y solo soy yo estando aquí, ¿cómo puedo hacer para que suenen todos ellos al mismo tiempo y que a la vez sean como más virtuosos que yo, ¿no? Y es ahí donde me he acercado a la tecnología. Así es que tecnología y acústica diría que son como el parteaguas de todo mi proyecto Jennifer Butanda. Qué bueno. Bueno, creo que el tema da para mucho, para desarrollar muchísimo. Y pienso que podríamos programar algún otro encuentro para conocer tus nuevos hallazgos, ¿verdad? Tus producciones de aquí a un tiempo, porque es súper interesante todo lo que estás comentando. ¿Y cómo podemos hacer para escuchar tu música? Pues tengo varios de mis trabajos, les diría yo más como experimentos sonoros, en mi cuenta de SoundCloud. Igual me pueden buscar como Jennifer Butanda, tal cual así. Tengo pues desde piezas clásicas, ¿no? Un intento de una sonata para piano, hasta experimentos espectrales, obras un poco más eh, comerciales. Por ahí tengo también una pieza pues como música para cine, la cual ganó el concurso de composición en Argentina hace 2 años, me parece. Por ahí la tengo. Y también en YouTube, recientemente abrí una cuenta ahí. Tengo como pocas piezas, pero si quieren tener un material audiovisual mío, está en YouTube. Por ahí la mayoría de las piezas que comparto son mixtas, es decir, para medios acústicos y electrónicos. Y tengo también un poco de mis laburos, ¿no? En Super Collider. Entonces, sí, Ajá. Acá YouTube. Donnie está compartiendo el link de tu canal de YouTube. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que si no hay alguien que quiera decir algo más, podríamos ir cerrando este encuentro, esta sesión, como para volver a vernos y darle continuidad a esto que me parece súper interesante. Así que mil gracias otra vez, Jennifer. Resulta que lo de hoy es algo muy específico
no como otras charlas que solemos hacer aquí en este canal de comunicación, pero justamente algunas personas que están participando me dijeron